Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría volver a encontrarme con cada uno de vosotros para seguir compartiendo este espacio. Este espacio donde simplemente pretendemos reflexionar juntos, conocernos, ir entendiendo por qué pensamos de la manera que pensamos, por qué nos percibimos y nos sentimos a nosotros mismos, como nos percibimos y nos sentimos, por qué creemos como creemos y por sobre todas las cosas, poder entender realmente cómo nos entiende Dios, cómo nos ve Dios, cómo nos considera Dios y ante todo realmente llegar a captar cuál es el auténtico carácter de Dios. Porque como veníamos diciendo, si ese carácter de Dios, esa imagen de Dios está caricaturizada, distorsionada, vamos a tener una vida espiritual también deteriorada. Hoy quiero reflexionar contigo acerca de ese juez que todos tenemos dentro de nosotros mismos. Pero antes de hablar de ese juez, quiero hablar de Dios como juez, de la visión bíblica de Dios como juez. A lo largo de la historia del cristianismo se ha presentado a Dios como un juez severo, como un juez falto de misericordia. De hecho, muchos teólogos han presentado a Dios como alguien que no tenía suficiente misericordia para aceptar y perdonar las faltas de sus hijos. Y han tenido que crear diferentes mediadores, ya sea María, los santos o otros caminos, a través de los cuales los hijos de Dios podían acercarse finalmente a su Padre, porque el Padre no era lo suficientemente bueno para que uno pudiera acercarse directamente a Él. Pero la visión que nosotros encontramos de Dios como juez en la Escritura es totalmente diferente. Yo solo voy a compartir dos textos con vosotros en esta mañana. Uno está en el libro del profeta Daniel, el capítulo 7, que es un capítulo que habla justamente del inicio del juicio anterior a la segunda venida de Jesús. Y dentro de ese capítulo, el versículo 22 tiene una declaración sorprendente. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Me gusta cuando dice que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Otras traducciones dicen, se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. O sea que Dios en ese juicio nos juzga favorablemente. ¿Por qué nos juzga favorablemente si finalmente tenemos defectos, tenemos imperfecciones? Y el juicio determina en última instancia, según lo que hemos dicho tradicionalmente, quiénes podrán entrar al reino de los cielos y quiénes no. Pues Dios nos juzga favorablemente porque nos ama. Dios nos juzga favorablemente porque nos quiere, porque comprende nuestra realidad y porque Él sabe que nosotros, al elegir a Jesús como nuestro Salvador personal, hemos elegido el camino de la vida eterna. Él nos juzga favorablemente porque el reconocimiento que hemos hecho de Jesús es la garantía de que anhelamos vivir de una manera diferente y podemos realmente vivir en la atmósfera del cielo. Porque al creer en Cristo hemos recibido el perdón y la absolución de todos nuestros errores, de todos nuestros desaciertos, de todos nuestros hierros, de lo que llamamos normalmente pecados. El juicio de Dios es favorable a nosotros. Dios no quiere juzgarnos de manera desfavorable. Sé que cuando digo esto algunos pensarán, bueno, pero hay muchos que no entrarán al reino de los cielos, hay muchos que se perderán para toda la eternidad, como solemos decir o solemos escuchar. Pero esas personas finalmente no llegarán a vivir la eternidad con Dios porque no quisieron ponerse en las manos amorosas del juez celestial. No quisieron aceptar el amor misericordioso del juez. No quisieron aceptar el plan de salvación del juez. El otro texto está en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, texto conocido, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que nos dice aquí la palabra de Dios, versículo 36 también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que el desagrado de Dios pesa sobre él. Dios no nos quiere condenar, Dios nos quiere salvar y por eso envió a su Hijo,
como una prenda de su amor, de su buena voluntad para con nosotros, para que Él entregara toda esa buena voluntad de Dios en su vida, dando su vida hasta la muerte por cada uno de nosotros. ¿Qué más puede hacer Dios para decirnos que nos ama, que no nos quiere condenar, que nos quiere salvar? Dios no es un juez severo, Dios no es un juez malvado. Dios nos ama, aún como somos, con nuestras luces y con nuestras sombras. Pero ¿por qué nosotros nos juzgamos mal? Bien, todos nosotros tenemos un código de conducta interno, todos tenemos un código ético. Ese código ético que todos nosotros tenemos es el resultado de las expectativas que pusieron en nosotros nuestros padres, la cultura donde nos formamos, la religión que hemos tenido, en la que creemos, los valores religiosos que se nos inculcaron, la sociedad donde nos hemos movido, los educadores que nos han formado e instruido de alguna manera también. Ellos nos han dado una forma de vivir que de paso, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, llama una vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres. Ahora, conforme haya sido las expectativas que se han puesto sobre nosotros, es el tipo de severidad que va a tener ese juez interno sobre nosotros. Cuán mal nos vamos a sentir cuando no obedezcamos a ese juez. Si nos ha tocado vivir en hogares con padres que no nos juzgaban, pero sí nos dirigían, nos ayudaban a elegir correctamente, y si nos equivocábamos, nos corregían, pero de una manera asertiva para que nosotros podamos proyectarnos mejor, para que podamos superar el error y salir mejor parados de ese error que hemos cometido, seguramente ese juez nunca lo vamos a ver como un tirano, porque en ese sentido las expectativas de nuestros padres, sumadas al trato amoroso de ellos, contribuyó a que podamos darnos cuenta cuando estábamos equivocados, poder corregir el camino y hacer bien las cosas. Pero ¿y si esto fue diferente? Si nuestros padres nos juzgaron severamente y nos trataron severamente cuando nosotros hacíamos algo malo, si constantemente nuestros padres pusieron expectativas tremendas en nosotros, incluso comparándonos con otros, ¿no será que esto puede haber producido en algunos de nosotros una sensación de insatisfacción permanente? ¿Qué pasa cuando un padre le dice a su hijo o a su hija que no sirve para nada? ¿Qué pasa cuando un padre le dice a su hijo o a su hija que lo que ha hecho no es suficiente, que lo ha hecho mal, que lo haga de nuevo, que tiene que mejorar, y se lo dice constantemente? ¿Qué pasa cuando un padre o una madre le dice a su hijo que no es suficiente todo lo que hace? Ese hijo o esa hija siempre vivirá una sensación de insuficiencia. No se sentirá a gusto consigo mismo. Si su cuerpo no es suficiente bello y constantemente, según las exigencias de sus padres, tiene que hacer más gimnasia, tiene que hacer más dieta, tiene que comer de esta manera, comportarse de esta otra, y constantemente es corregido, constantemente es criticado por lo que logra, porque lo que logra no es suficiente, ese juez va a ser un juez severo. Y constantemente ese juez nos hará sentir que somos tontos, que somos vagos, que somos feos, que no hacemos las cosas bien, que otros son mejores que nosotros, que siempre nos equivocamos, que no merecemos nada bueno, que no valemos absolutamente nada, que todos lo hacemos mal. Ese juez nos estará maltratando permanentemente, porque en realidad ese juez interno que nosotros tenemos es el resultado de esos padres que nos han juzgado severamente, nos han condenado y nos han culpabilizado, y constantemente nos han criticado de una manera que nos puede haber destruido la autoestima, la autoimagen, y nos ha hecho sentir como nos sentimos hoy. Por eso, si por algún motivo algunos de los que participan de estas charlas ha experimentado situaciones así y siente que constantemente no alcanza a vivir esas exigencias del código ético, o lo viola y se siente tremendamente culpable, que no merece absolutamente nada, ni siquiera la redención, o vive un estado de insatisfacción permanente y ve que no es feliz, que siempre se siente mal, se compara con otros y ve que no hace las cosas suficientemente bien, que otros son mejores, que él no vale nada. Si tú sientes todo esto, oye, mira, hay un juez que cuando te mira a ti, te juzga favorablemente y te dice que a sus ojos eres valioso, eres extraordinario, eres maravilloso, eres la joya de la creación, eres algo fantástico. Ese juez te dice que si tú te aferras a él, tu vida puede ser una vida de victoria,
tu vida puede ser una vida de triunfo. Pero por sobre todas las cosas ese juez te acepta y no te exige que tú seas mejor para agradarle, porque Él lo que le agrada es que tú le ames, que tú confíes en Él, que tú le entregues tu vida. No, Dios no es ese papá que yo tuve que me exigió y me condenó permanentemente. Dios es amor. Y Él nos acepta con nuestras luces y con nuestras sombras. Y nos ama como somos. No dejes que el juez de esa educación, de esa formación que te ha llevado a pensar y sentir muchas veces de manera equivocada sobre ti, condicione tu vida. Refúgiate en el amor, en la aceptación y en el contentamiento de Dios sobre tu persona. Dios te ama. Para Dios, eres lo más maravilloso que hay en este mundo. Feliz día junto a Jesús.